Es un miércoles más que Dios nos permite estar juntos, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, dentro de poco estaremos de vacaciones, ¿verdad? Como Semana Santa, tiempo de reflexión y de cambio. Espero que disfruten este programa que tiene mucha información sobre la ley de las zonas francas y también sobre la ley de servicios internacionales. Esto es Tu Espacio Derecho y Negocios. El Salvador, como país para el crecimiento, es necesario la inversión y también la inversión extranjera. En este país, en febrero de este año, se reformó la ley de las zonas francas y también la ley de servicios internacionales. Y para lo cual tenemos a nuestros invitados de esta noche, con quienes vamos a platicar, nos van a aclarar también conceptos, en qué consiste, inclusive en estas reformas, y cómo se cumpliría con estas reformas, o qué tendría también de retos, ¿verdad?, para cumplirse por nuestro país, de manera que seamos un país que esté incentivando la inversión, ¿verdad?, tanto local como extranjera, de manera que seamos un país encaminado a un crecimiento económico mayor, como a una verdadera fuente de empleo. Permítanme presentarles a nuestro panel de invitados de esta noche, la licenciada Carmen Aida Muñoz, quien es directora ejecutiva de AmCham. Buenas noches, licenciada Muñoz, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Cámara Americana de Comercio AmCham es un gusto compartir en este espacio de Derecho y Negocios y poder trasladarles a ustedes nuestras impresiones sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta el país en cuanto a la promoción y atracción de inversión extranjera. Tan clave, ¿verdad? Tan clave para realmente avanzar, ¿verdad? Bueno, también nos acompaña el licenciado Jaime Ramírez Ortega, quien es abogado en Derecho Corporativo y también en Comercio Exterior. Buenas noches, licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes que escuchan este bonito programa que está impactando mucho a El Salvador. Gracias por la invitación. Gracias a usted por haber asistido a nuestro programa y también nos acompaña el licenciado Reinaldo Vázquez, quien es asesor de Camtex y estuvo también participando muy de cerca en el proceso de reformas de la Ley de Zonas Francas y Ley de Servicios Internacionales. Buenas noches, licenciado Vázquez, bienvenido. Buenas noches, en representación de la Cámara de Empresarios Textiles de Confección y de Zonas Francas, les agradecemos la invitación para venir a hablar de un tema que es muy importante para el futuro del país en materia de atracción de inversión extranjera, y agradecemos el espacio y esperamos que sea de su total agrado la información que compartamos. Claro que sí, bueno, me gustaría, ya que tiene usted la palabra, me gustaría que nos explicara, ¿verdad?, un poquito para ir entrando en materia, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué consiste una zona franca? ¿En qué consiste un parque de servicios, ¿verdad?, un centro de servicios? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno se regula por la Ley de Zonas Francas, comprendo, y el otro por la Ley de Servicios Internacionales. ¿Cuáles son las diferencias entre estos centros? Digamos que en términos generales, ambos, tanto una zona franca, un depósito para perfeccionamiento activo, que es el otro comúnmente conocido como DPA, que es el otro elemento regulado por la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y los parques de servicios o centros de servicios son territorios que le llaman comúnmente extraduanales, lo que quiere decir que los DPA son las zonas francas. La Ley de Zona Franca regula la zona franca, que son los parques que nosotros vemos, los parques grandes, donde hay varios usuarios, como por ejemplo sería un ejemplo American Park. Ahí todos que han ido a camino allá por Ciudad Arce pueden ver American Park, que es un parque, una zona franca, mientras que un DPA es básicamente una empresa, si lo queremos ver así en sentido general, en el cual su área de operación se declara un depósito para perfeccionamiento activo. En ambos casos, estos conceptos son similares en la Ley de Servicios Internacionales, donde tenemos el parque de servicios, que es nuevamente un parque donde hay bastantes empresas que se dedican a prestar servicios internacionales, o un centro de servicio, que es nuevamente similar al DPA, un área específica en el cual se ha autorizado hacer las actividades de la Ley de Servicios Internacionales. Parque y centro de servicio son dos entidades distintas. El parque es donde hay varios están usuarios. en zonas francas o también están en Los dos son diferentes? cubiertos por la ley de Servicios Internacionales, pero sujetos a regulaciones distintas, porque el centro de servicio yo estoy fuera del parque.
Por ejemplo, los call centers, la mayoría de call centers, si usted ve, ellos no están en un parque de servicios, sino que están... Físicamente no están en ese lugar, pero pertenecen a la misma estructura, regulación. Están regulados por la Ley de Servicios Internacionales. Y, como si estuvieran ubicados ahí. Exacto. Le dan, y en ambos casos, la principal característica son territorios extraduaneros. A lo que nos referimos territorios extraduaneros es que en ellos ciertas disposiciones relacionadas con la importación de mercancías no les aplica. Y adicionalmente gozan de ciertos incentivos fiscales porque son las principales herramientas que como país tenemos para la atracción de inversión extranjera. Bueno, eso es importante, ¿verdad? En estas zonas francas, en estos centros de servicio, en estos parques parques de servicios, precisamente son los incentivos fiscales que tienen, ¿verdad? Que son los que hacen que ellos puedan invertir en nuestro país. ¿Cómo era la situación antes de estas reformas que sufre la Ley de Servicios Industriales, ¿verdad? Y la Ley de Zonas Francas? ¿En qué cambia de manera de que ahora sí estamos obedeciendo a una nueva normativa o a una nueva tendencia de otros incentivos y ya no nada más a un bajo coste en mano de obra? ¿En qué cambian con estas reformas, licenciada Muñoz? Por ejemplo, en el tema de la Ley de Servicios Internacional, antes estaba limitada a unos cuantos sectores de la economía. Los más conocidos, los call centers, que todos vemos que están ubicados en San Salvador en su mayoría. Hoy con las reformas a la Ley de Servicios Internacionales, la intención es abrir espacio a nuevos sectores donde empresas extranjeras o nacionales tengan interés de venirse a instalar. Por ejemplo, el tema hospitalario. Tenemos muchos salvadoreños que viven en el exterior, que desean tener sus consultas médicas o hacer sus tratamientos hospitalarios en el país. Pues hoy estas empresas que presten servicios a salvadoreños que no residan localmente, pues se pueden ubicar en una zona franca. Asimismo, también la reparación de embarcaciones y contenedores. Vemos que tenemos un potencial que por el momento no lo hemos aprovechado, que es el Puerto La Unión. Ahí esperamos que algún día lleguen barcos y que en las zonas de alrededor del puerto pues se pueda hacer reparación de las embarcaciones. Las empresas que se ubiquen en esa zona para desarrollar esa actividad económica en específica, reparación de embarcaciones, pues pueden gozar de un tratamiento especial en tema fiscal. Esa es la Ley de Servicios. En el tema de Ley de Zonas Francas, pues la Organización Mundial del Comercio, que es la que pone las reglas entre los países que son parte, daba ciertos incentivos fiscales a los países que tuvieran una renta menor a los $1,000 o países de renta baja, como se le llama. El Salvador ya superó esa etapa. Entonces, en el año 2015, El Salvador tenía que eliminar esa exención que estaba orientada a las exportaciones. Con las reformas que se aprobaron recientemente en la Asamblea Legislativa, se elimina esa distorsión que había, en donde las empresas que se ubicaban en la zona franca eran exclusivamente para exportación. Ahora ya el incentivo no va orientado a ahora las exportaciones. El incentivo va exportado a aquella empresa que tenga unos indicadores de desempeño, que generen empleo y que tengan un monto de inversión determinado. Entonces, obviamente, pues con eso estamos viendo que el país está cumpliendo con un compromiso a nivel internacional de la Organización Mundial del Comercio. No hay una distorsión en el mercado porque obviamente ya pasamos de los límites permitidos por la OMC. Se trabajó por 3 años con el gobierno en una reforma de ley de zonas francas que permitiera que el país continuara siendo competitivos con los vecinos de Nicaragua y Honduras. Nicaragua y Honduras todavía pueden otorgar incentivos a sus exportaciones. Cuando usted me menciona, ¿verdad?, que el principal cambio que ha tenido la Ley de Servicios Internacionales es, entiendo, aumentar servicios que no contemplaba, ¿verdad? La Ley de Servicios Internacionales. La Ley de Servicios Internacionales, sí. La principal reforma es aumentar algunos servicios, pero como venía funcionando desde el 2007, ¿había tenido los frutos que se esperaban de parte de esta ley? La Ley de Servicios ha dado ciertos empleos. Hemos visto lo más importante de estos dos instrumentos que se utilizan para promover inversión es que generan empleo y lo que la población más pide es trabajo. Entonces, aunque las leyes no son el fin, son un medio,
porque al final lo que el inversionista busca es una estabilidad y predictibilidad de su inversión. Entonces vemos con muy buenos ojos estas dos reformas que se han hecho, una para incluir nuevos sectores de la economía y la otra pues para cumplir con un compromiso que se tenía con la OMC y con las empresas que ya están actualmente establecidas en el país. ¿Cuál es su criterio, licenciado Ramírez? ¿Ha cumplido para usted los efectos esperados, digamos, las leyes como venían? Sí, obviamente han sufrido reformas que se pretenden, ¿verdad?, que atraiga más atracción, que venga más una atracción extranjera, que tengamos más atractivos, pero como ha venido funcionando, ¿ha surtido los frutos esperados? Bueno, como se ha venido trabajando, creo que ha habido un estancamiento en atracción de inversión, precisamente porque la ley estaba diseñada en el sentido de que se entendía o se infería que dentro de la misma ley se creía que solamente se podía atraer este tipo de inversión como los call centers, pero no se iba un poco más allá, no se exploraba un poco más allá. Y esto tenía que ver con dos cosas fundamentales. Uno, con la ley misma, y dos, con la promoción de la inversión extranjera, cosa que no se ha explotado en los últimos 3 años como se hizo en los 3 años anteriores a este gobierno. Por ejemplo, como bien lo decía aquí la licenciada, se han ampliado ciertos servicios. Dentro de los servicios que son bien innovadores hoy en las reformas que se hicieron a la ley del servicio internacional está el mantenimiento de embarcaciones marítimas, que es uno de los puntos bien importantes que creo que se van a explotar muchísimo, dado que El Salvador está innovando bastante en esa área. Ahora, si se llegase a explotar un poco más el puerto de la Unión, creo que esto beneficiaría bastante a este tipo de mantenimiento de embarcaciones marítimas. Y aeronaves también, por supuesto, tenemos una compañía muy grande como lo es Aeroman, pero creo yo que esto permitiría traer un poco más de inversión extranjera con otro tipo de compañías que puedan venir a ofrecer este tipo de servicios aquí en El Salvador. Pero ¿cómo produjera la atracción, cómo se daría de esta inversión? Aumentar esa inversión, porque hay otras nuevas exenciones fiscales. Es que esta es la variante, ¿verdad?, de este tipo. ¿O porque no se contemplaba ese servicio y ahora se contempla? Ahora se contempla, entonces el beneficio, esto lo que va a generar es inversión, atraer dinero potable a El Salvador, y además de esto genera otro aspecto que va a beneficiar a la población salvadoreña, que es la creación de nuevos empleos. Sin embargo, esta es como una manera de decirle a los inversionistas: vengan, aquí las reglas de El Salvador en materia jurídica están claras. Pero nada más eso significa. Lo que no significa es que vaya a haber ahorita nueva generación de empleos. Para eso necesitamos promover el país, cosa que no lo dice la ley. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es la estrategia que El Salvador tiene que aplicar para traer inversión extranjera. Y es aquí donde El Salvador debe concentrar sus esfuerzos. Una ley por sí misma no se sostiene si no se atrae inversión extranjera. Es como que si invitemos a una persona a ver una película, pero no ponemos la película, ni creamos la ambientación. Simplemente lo invité a ver una película, pero no creé la ambientación. Entonces aquí el Estado de El Salvador tiene que fortalecer la parte de la promoción de El Salvador, y por eso PROESA forma parte es una parte fundamental en el desarrollo de atracción de inversión extranjera. Con estas reformas creadas, licenciado Vázquez, ¿cómo se crea usted, que estuvo cercano a este proceso de reformas? ¿Cómo se buscan, verdad, estos servicios que se han agregado? ¿Es en base a lo que la Organización Mundial del Comercio solicitó, o se busca la demanda precisamente de los inversionistas extranjeros? ¿Cómo es que llegan a la conclusión que son esos servicios? Quizás hacer una diferenciación, una pequeña aclaración, porque ambas leyes obedecían a una lógica diferente, y por eso una diferencia en los cambios. La ley de zonas francas, que estaba, digamos que antes de estos cambios que entraron en vigor hace una semana y media, establecía una apertura para la mayoría de actividades industriales, incluso agrícolas, y por excepción excluía un número limitado de actividades que uno podía hacer bajo el régimen de zona franca o el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. La ley de servicios internacionales tenía una visión diferente. La ley de servicios internacionales autorizaba, creo que 8 o 9 servicios distintos que uno podía realizar, y solo esos servicios podían gozar de los incentivos de la ley. Parte de lo que se hizo con la ley de servicios internacionales fue agregar a esta lista limitada de servicios incentivados. A los 9 que tenían. Sí, se agregaron ciertas actividades más, y esto es un concepto que manejó PROESA
directamente y según entiendo, muchos de los sectores que ellos escogieron obedecían a empresas que ya estaban establecidas aquí y que la definición que estaba en la Ley de Servicios Internacionales no abarcaba la totalidad de servicios que ellos podían prestar. Entonces se hicieron ciertas aclaraciones para que ellos pudieran crear más servicios, porque entre ellos más servicios presten generan más empleo. Déjeme ir a una primera pausa comercial. Cuando regresamos, seguimos platicando de cómo fue que se incrementaron esos servicios en la Ley de Servicios Internacionales. No nos cambien. Fusión Televisión, Canal 37. Continuamos con el tema de esta noche. Estamos hablando sobre paquetes de reformas que entraron ya en vigencia en nuestro país, que lo que nos permiten es incentivar la inversión extranjera. Y nos comentaba el licenciado Vázquez cómo fue que se tomaron en cuenta otros servicios o se agregaron a la lista de servicios de la Ley de Servicios Internacionales, ¿verdad? Y que fue Proesa la que precisamente tomó un papel protagónico y tendía tal vez a exigencias o a demandas que ya pedía la OMC o que tenían identificados tal vez inversionistas extranjeros que querían entrar precisamente a ese. Un poco digamos que en materia de servicios internacionales fue ampliar para que los que ya estaban establecidos, algunos call centers tenían algunas restricciones con las actividades que podían realizar, y además ellos, dentro de los estudios estratégicos que han hecho, habían identificado ciertas áreas, como mencionaron la reparación de embarcaciones marítimas, pensando en una eventual apertura y concesión del puerto de la Unión, que podía ser algo que como país se podía explotar, y lo mismo fue con los otros cambios que hicieron en materia de servicios. Es decir, la visión de las reformas a la Ley de Servicios es hacer más atractivo el país en la prestación incentivando ciertos servicios internacionales. Aunque digamos no los prestemos actualmente. Exacto. Era atraer ciertas áreas donde ellos encontraron que eran estratégicas. Para la ley de zonas francas, ahí sí teníamos que cumplir con compromisos en el marco de la OMC. Y el enfoque ahí fue cómo diseñar un esquema que cumpliera con los requisitos que exigía la OMC para países que están en niveles como El Salvador. Otros países que han tenido que hacer cambios de esa naturaleza, más cercanos serían Costa Rica, que los hizo en el 2010, Guatemala, que está pronto a aprobar su esquema, Panamá también lo hizo, y quizás hace 6, 7 otros años un país un poco más grande, con más desarrollo, como México, Colombia, tuvieron que hacer estas adecuaciones que nosotros acabamos de hacer. ¿En qué hemos mejorado como país con esta reforma de la ley de zonas francas para hacernos más atractivos? El principal elemento es que le da un poco de certeza al inversionista que El Salvador está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Lastimosamente en nuestro país a cada rato vemos leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa que no respetan los compromisos internacionales en El Salvador, sea los establecidos en el marco de la OMC, sean los establecidos en tratados de libre comercio como el CAFTA. Entonces había una preocupación que el plazo que la Organización Mundial del Comercio había otorgado a El Salvador para cumplir con sus compromisos estaba pronto a vencer, que era el 31 de diciembre del 2015. Entonces había incertidumbre que qué podía pasar. Y si usted, por ejemplo, es un inversionista grande, nosotros en este sector están los 2 mayores empleadores del país, por ejemplo, que tienen múltiples naves en zonas francas. Si uno está pensando, por ejemplo, en cositas tan pequeñas como renovar mi contrato de arrendamiento que tengo con el parque, realmente lo puedo renovar a más de 2 años si realmente viene un 1 de enero del 2016 y no sé qué va a pasar.
Entonces, para todo este tipo de personas, el hecho de que ya pasamos estas reformas que cumplen con los requisitos, con la obligación internacional de El Salvador, les da esa certeza de por lo menos la tranquilidad de que aquí están. Y eso para nosotros era lo más importante, asegurar tranquilidad para los que ya estábamos y para los que vienen, tener certeza que tienen reglas claras por un periodo determinado bajo una ley que cumple con los compromisos internacionales de El Salvador. Para los que están acá, ¿verdad? Para los que están acá sobre todo, porque para los que tendrían que venir, para los que queremos ser atractivos, ¿verdad? Bueno, los que están acá, obviamente queremos conservarlos y seguir cumpliendo, como usted dice, los compromisos internacionales. Pero, licenciada Muñoz, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y de alguna forma ya lo decía el licenciado Ramírez Ortega, de nada sirve si tenemos una ley, ¿verdad? Pero no tenemos todo el aparataje para echarla a andar, pues para darla a conocer, ¿verdad? A los inversionistas que no han venido todavía, que ni tan siquiera se les ocurre invertir en El Salvador, que se oyen noticias afuera de la falta de seguridad, etcétera. ¿Cuál es su opinión y como AmCham, ¿verdad? De alguna forma, ¿qué ofrece también para estos inversionistas? Considero que el panorama es bastante complejo, ya que todos los países a nivel mundial están viendo de qué manera atraen inversión extranjera, la cual después de la crisis del 2008, pues obviamente la crisis económica internacional hizo una disminución en los flujos de inversión a nivel mundial. América Latina no fue tan afectada como otros países, no obstante, en Centroamérica El Salvador ha sido el país que más lentamente se ha recuperado de esa crisis del 2008. Y los flujos de inversión extranjera pues están en niveles bastante bajos. Las leyes son un instrumento de promoción, no obstante se necesita una institución que la promueva, se necesita competitividad, que el país sea competitivo, que tenga recurso humano calificado, que tenga una tramitología, bajos niveles de tramitología, que haya una eficiencia gubernamental, que haya seguridad jurídica, que haya un sistema judicial que funcione. Como le repito, es una serie de elementos, las leyes están muy bien y ahí pueden pasar muy bien por varios años. No obstante, se tiene que obtener el compromiso. La comunicación entre el sector público y privado es vital para la atracción de inversiones. Lo primero que un inversionista cuando va a evaluar un país para mover una operación o para establecerse es que le pregunta a un amigo o a otro inversionista o un colega, le pregunta cuál es tu impresión. Si tenés operaciones en El Salvador, decime qué impresión te da el país. ¿Y cuánto tiempo te tardó operar? ¿Y cuánto tiempo te tardó establecer tu inversión? Si le dice, mira, fíjate que empecé en el 2008 y todavía ahorita en el 2013 sigo intentando abrir las operaciones. Todavía no me han conseguido los permisos. Es evidente que el inversionista va a buscar otras opciones. Entonces tenemos unas leyes, la ley de zonas francas quedó muy bien. Es un buen punto de partida. Es un muy buen punto de partida. No obstante, hay otro paquete de leyes que se están impulsando, como es la ley de asocios público-privados, que creemos que es vital también para la reactivación económica, así como la ley de contratos de estabilidad jurídica, que también son otras herramientas que son vitales, así como el fortalecimiento de Proesa, que nosotros como AmCham y desde AmCham estamos promoviendo de que Proesa vuelva a la institucionalidad que necesita para poder promover estas leyes. Es clave Proesa entonces en esto, ¿verdad? Es clave Proesa y es clave la competitividad del país. Para usted, licenciado Ramírez, los beneficios que ya ofrecen estas leyes y con las reformas que se han adoptado en este año y que ha entrado en vigencia, ¿considera que somos, tomando en cuenta lo que ya decía la licenciada Muñoz, ¿verdad? Hay una gran competitividad, todos los países quieren inversión extranjera. ¿Considera que con estos incentivos que ya se contemplan en el paquete fiscal que ya tenemos, ¿verdad? En las leyes que ya tenemos, somos un país suficientemente atractivo para el inversionista extranjero? Bueno, quisiera decirte de mi corazón que sí, pero la verdad no. Aunque los beneficios son palpables, vuelvo e insisto en este punto. O sea, yo de nada me sirve como país decirle a los que van a venir a invertir a El Salvador, miren, no se preocupen, tengo una ley que se llama Ley de Servicios Internacionales, que no les voy a cobrar IVA, no les voy a cobrar renta, y les voy a dar un beneficio de 10 años en las alcaldías municipales para que no paguen impuestos, cosa que no tenía y no contemplaba la ley anterior. Entonces, les digo, no hay problema. Esos son los beneficios principales. Estos son los beneficios principales que tenemos. No hay IVA, no hay renta y un beneficio de 10 años de no pago de impuestos municipales. ¿Y el IVA y el renta también es por 10 años?
Sí, se contempla, pues, no lo dice así de manera específica la ley, pero me imagino que con el tiempo que esté la compañía, puede ser que algunas estén 2 años, 4 años, 6 años, algunas más de 10 años. Yo creo que mientras estén aquí van a tener ese beneficio. Más bien el beneficio de los 10 años se aplica única y exclusivamente a las tasas municipales, cosa que no lo contemplaba la ley anterior. Sin embargo, decir que vamos a traer inversión extranjera solamente por esta ley, creería yo que estaríamos equivocados. Deberíamos de pensar un poco más a futuro y concentrar toda la maquinaria de atracción de inversión extranjera en El Salvador en 2 polos fundamentales. 1, en mejorar el clima de inversión. 2, en mejorar el doing business, lo que es la facilidad de hacer negocios aquí en El Salvador. El comercio transfronterizo, que no se ha mejorado todavía hasta hoy por hoy. Por ejemplo, en facilidad de hacer negocios estamos en la posición 103. Esto significa, como lo decía la licenciada anteriormente, es que debemos de mejorar lo que es la tramitología. Hoy por hoy hay más de 10, 12 pasos para poder invertir aquí en El Salvador. Igual, esta ley te manda, en el artículo 2, manda que todos aquellos que van a invertir aquí en El Salvador y se acojan a la ley del servicio, a la ley de servicios internacionales, tienen que cumplir la ley de inversión extranjera. Lo dice en el artículo 2, tiene que irse a la ONI, a la Oficina Nacional de Inversión Extranjera, y tienen que cumplir los requisitos del artículo 16 de la Ley de Inversiones y el artículo 358 del Código de Comercio. Desde ahí yo ya desanimo al inversionista. Entonces ahí yo no lo estoy incentivando. Le estoy diciendo que necesita llenar 10 o 12 pasos para poder invertir, sin contar que tiene que inscribir su capital. Que eso, como lo dice la Carta Blanca de las Naciones Unidas, que el capital mínimo para invertir es de $12,000. ¿Cómo debería de simplificarse, digamos, este proceso? Correcto, pero esa es inversión mínima $12,000, pero tengo que comprobar después, en los 6 meses subsecuentes a esto, que debo invertir al menos $150,000, como lo dice la Ley de Servicios Internacionales. Si no invierto esa cantidad, eso significa que me puedo quedar fuera o al margen de esta ley. Entonces, estos son pasos que en definitiva tienen que resolverse de manera urgente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, mejorando los niveles del clima de inversión, los índices de competitividad global, la facilidad de hacer negocio, el comercio transfronterizo, la capacidad de innovación y de mejora de servicios, de contratos laborales y de servicios. Y 4, mejorar los índices de inseguridad que hay en el país, bajar los niveles de corrupción y mejorar los niveles de transparencia de información pública. Con esto creería yo que si mejoramos por lo menos en el clima de inversión, podríamos atraer inversión extranjera, pero si no se mejora en el clima de inversión, difícilmente. Bueno, sí, definitivamente quisiéramos un país en el que cumpliéramos todo, ¿verdad? Todos los requisitos para estar, inclusive los salvadoreños, de verdad, que sentirnos pues con mayor seguridad, pero ¿no será más importante todo? Quizás esta es mi pregunta, ¿verdad?, para el licenciado Vázquez, que también está de asesor la de pregunta Campes. difícil, me deja No, al contrario, es la más fácil. No será, yo lo hubiera puesto tal vez como dentro del punto de gente quizás que tiene que cumplir el país es precisamente simplificar la tramitología, de alguna forma ya se decía. Ya luego, pues, obviamente hay que mejorarse la seguridad, etcétera, ¿verdad?, para tener un mejor país y todo, pero estos tantos pasos, ¿verdad?, que desaniman el ir de un lado a otro, de esperar un permiso. ¿No será esto realmente lo que deberíamos de apostarle también como país para la atracción? Poniéndolo en simple, digamos, en una palabra es competitividad. Y ese es un término que engloba una serie... Eliminar burocracia también, ¿o no? No, pero por eso, si yo elimino burocracia, me hago atractivo, me hago competitivo. ¿Por qué? Porque me toma menos tiempo, por ejemplo, que me hagan el levante de mis mercancías en la aduana, que yo necesito para producir y después exportar. Entonces, competitividad abarca una serie de cosas. Y yo sí creo que necesitamos un esfuerzo integral, y hay muchas cosas, como las han mencionado los colegas, que son cosas que creo que se pueden solventar de manera relativamente rápida si hay voluntad y entendimiento de todos los involucrados de quererlas resolver. Pero les soy sincero, nuestro país tiene un problema que es muy particular y es parte de un círculo vicioso, porque afecta a la atracción de inversión de mayor valor agregado y sobre el alto costo de la energía eléctrica en nuestro país. Y esa es una realidad con la cual, hasta que no mejoremos
o encontremos esquemas en la cual nuestra materia energética sea más barata para la gente que produce mercancías, el costo de ellos va a ser alto. Difícilmente vamos a poder traer inversiones de alto valor agregado. ¿Por qué? Porque una inversión de alto valor agregado, por ejemplo, nosotros tenemos como socios de Camtex todas las industrias que son textileras per se, es decir, que no elaboran prendas de vestir, sino que hacen ya sea hilaza o hacen tela, tejidos, etcétera. Son operaciones que usualmente requieren máquinas con tecnología de punta y en muchos casos eso implica un altísimo costo de electricidad. Y si nosotros nos medimos a niveles de costo de electricidad, no somos competitivos. Quizás no nos enfoquemos en Centroamérica, pero pensemos en México, por ejemplo. Si yo quiero exportar algo a un tercer país, pensemos en Estados Unidos, y en México la electricidad cuesta 8 centavos y aquí me cuesta 20. Es muy difícil que varios sectores puedan realmente competir contra el gran beneficio que le da México. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas la energía va al costo de mi producto y eso no me hace atractivo. Y creo que parte de lo que está trabajando la iniciativa de la competitividad es muy importante, porque ahí se están enfocando las distintas áreas en las cuales tenemos que enfocarnos, desde las que podemos encontrar soluciones relativamente rápidas, como mejorar la tramitología y la burocracia, porque es un tema de voluntad, a cosas que requieren una solución y cuyos efectos van a sentirse en un mediano plazo, como es el tema, regular el tema de energía eléctrica, una mesa de agua, por ejemplo, de cómo vamos a regular el uso de los recursos hídricos. Y ese son el tipo de cosas que al final de cuentas inciden mucho en la inversión extranjera. Yo le puedo asegurar que dentro de las primeras 5 preguntas en una actividad que tiene inversión de capital, de 3 a 5 va, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto es el costo de energía eléctrica? Eso pregunta siempre el Eso inversionista. le digo, está en el top 5. Unos le dan más prioridad que otros, pero no hay nadie que no le pregunte eso. Y si en Estados Unidos me cuesta 4 centavos, por ejemplo, la electricidad, depende de donde yo estoy ubicado, y aquí me cuesta 19, es difícil que yo convenza por muy incentivos fiscales que tenga. a este inversionista que le diga, mira, esto que haces allá en Carolina del Norte, tráetelo para acá y hacelo aquí en El Salvador. Me dice, no puedo. Son 15 centavos de diferencia de electricidad. Aún con los incentivos fiscales. Aún con todos los incentivos fiscales. Licenciada Muñoz, ¿qué opina AmCham, verdad? ¿En qué pusiera en la agenda, verdad, como para darle el impulso precisamente a esta reforma y tener una mayor atracción? ¿A qué pusiera en agenda número 1? Mire, un inversionista evalúa mucho la seguridad jurídica, qué tan claras son las reglas y cómo se aplican, porque las leyes pueden existir, lo que pasa es que la aplicación de las mismas puede diferir entre los diferentes instituciones o funcionarios. Si un inversionista percibe que en el país no hay reglas claras, no hay respeto a la institucionalidad, eso da un malísimo precedente a la inversión extranjera. Eso es uno. 2, El Salvador, creo que la fortaleza más grande que tiene es su mano de obra, su laboriosidad, que es reconocida en todos los sectores de la economía, ya sea sector textil y confección, en la parte de servicios, comercio, industria, agroindustria. La laboriosidad de la mano de obra, la curva de aprendizaje que se tiene en El Salvador es bastante corta comparada con los demás países de la región. No obstante, pongamos el caso de los call centers, que es un sector que tuvo un crecimiento vertiginoso en los primeros años, pero que hoy hemos visto estancamiento, es por la mano de obra bilingüe, que no existe suficiente mano de obra bilingüe que pueda surtir las necesidades de ellos para poder captar nuevos contratos. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad de un sector que pudiese crecer, pudiese generar rápidamente empleo, pero no se tiene un compromiso o una política educativa que fomente la mano de obra o que fomente el inglés como una segunda lengua. Ahí vamos viendo en donde hace falta cierta congruencia y articulación entre el gobierno, sus políticas públicas y las necesidades reales de la empresa privada. Lo hemos hablado nosotros como AmCham, lo hemos dicho en foros, lo hemos hablado en privado con los funcionarios públicos, que se necesita trabajar en proveer mano de obra bilingüe. Seguridad jurídica para mí es la piedra angular, sí. Si no hay seguridad jurídica, reglas claras, respeto a la institucionalidad, el inversionista va a evaluar las grandes inversiones que son intensivas en capital, no van a venir. Hay 2 tipos de inversiones, las que son intensivas en capital, que quiere decir que traen
mucha inversión, mucho dinero al país, y las que son intensivas en mano de obra. Aquellas que generan, que son bajas en capital, pero fuentes de generador. Entonces, ahí donde podemos ver que la seguridad jurídica para nosotros como AmCham es fundamental. Bueno, nos vamos con eso a un segundo corte comercial, y cuando regresemos, ¿será que la ley de estabilidad jurídica nos puede provocar, nos puede también proporcionar esa seguridad que se habla? Nos cambia. Fusión Televisión, Canal 37. El Salvador queremos ser un país con un alto atractivo de inversión extranjera. Y hablábamos, licenciada Muñoz, que para AmCham, ¿verdad? Quizás en el primer nivel debería estar la seguridad. La seguridad que el país le ofrece precisamente a los inversionistas extranjeros para que vengan, para que quieran invertir en nuestro país. Considera que la ley de estabilidad jurídica, que todavía está, pues, obviamente, en la Asamblea Legislativa, produciría o le pudiera proporcionar a estos inversionistas extranjeros esa estabilidad y seguridad de quedarse, invertir su capital. Es una ley relativamente buena, aunque lo que el inversionista valora es, por ejemplo, el cumplimiento de los contratos. Cómo se cumplen los contratos en el país, cuál es el respeto que hay hacia los contratos, el tema de la institucionalidad, si hay o no debida justicia en el país, la eficiencia judicial, el tema de arbitrajes es muy importante para un inversionista, que si hay un centro de resolución de controversias, que si hay un centro de arbitraje, cómo resuelve el sistema judicial, los niveles de impunidad son muy importantes. Ahora todo esto, perdón que le interrumpa, todos estos que mencionan no se regularían en esa ley de estabilidad jurídica. No, la ley de estabilidad jurídica lo único que regula es los impuestos con los cuales usted decide establecer y el marco regulatorio y las leyes tributarias vigentes. Si hay un nuevo impuesto, la ley de estabilidad jurídica no regula ese nuevo impuesto. Le va a regular el impuesto sobre la renta si yo decido este día invertir en el país por un periodo de 10 años, me van a conservar ese impuesto sobre la renta del 30%. Si viene un nuevo impuesto, lo tengo que pagar. El IVA, si sube del 13 al 15, este es un supuesto, claro, que subiese el IVA, obviamente a mí me queda el IVA 13%. Del 13%. Pero si viene un impuesto al patrimonio, me aplica. Si viene un impuesto sobre transacciones financieras, me aplica. Si viene un impuesto a la seguridad, me aplica. Entonces realmente lo único que regula son esos dos tipos de impuestos. Y la Administración de Justicia, como ya lo hablaba, ¿verdad?, ante un incumplimiento y que quieran abocarse a que se le restablezca el derecho violado o dañado, pues obviamente quedaría fuera de esta ley. Totalmente. Aún nosotros estábamos pidiendo como AmCham de que los procedimientos y la aplicación de las leyes tributarias se respetaran a como el inversionista las contrató en el momento que decidió hacer su inversión, porque muchas veces hay disposiciones administrativas en la Dirección General de Impuestos Internos o en aduanas que de la noche a la mañana cambian las reglas del juego para un inversionista. Y eso le significa grandes pérdidas. Claro. Entonces, la ley, los contratos de estabilidad jurídica que se firmarían no regulan la aplicación de la ley, únicamente regulan el tema de pago de impuestos, la parte de tributación. Sí, entonces digamos que es parcialmente, es un buen inicio, pero que necesita mejor crecimiento. Y necesita una cultura legislativa y judicial también a la par, y también
de las personas con las que contratan acá en El Salvador, ¿verdad? Que puedan cumplir también con los contratos. Se necesita seriedad. Necesitamos ser serios y realmente responsables, porque cuando uno se compromete como país con un inversionista, realmente es el nombre del país el que está quedando en entredicho a nivel internacional. Claro, claro. ¿Qué se necesita, para, según la ley de Zona Franca, licenciado Vázquez, qué se necesita para ser un usuario de Zona Franca, ser un depósito, un DPA, un depósito Para perfeccionamiento perfeccionamiento activo? En esta, como les digo, la obligación con la OMC era, en el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias se dispone que uno no puede condicionar los subsidios que uno otorgue a los resultados de exportación. Esos son uno de los dos tipos de subsidios prohibidos, que significa que son automáticamente no los puedo tener. El Salvador, por su nivel de desarrollo, tenía este plazo de transitorio para migrar a un nuevo esquema. Entonces el gobierno acertadamente definió que la nueva ley va a estar sujeto a un cumplimiento y un requisito de inversión pensado para las inversiones que son intensivas en capital o un requisito en empleo. Es decir, si yo soy una inversión que voy a generar muchos empleos, puedo cumplir uno u otro requisito, no los dos. Por razones de control, el gobierno prefiere incentivar que la gente se establezca en una zona franca que estén en un DPA. Entonces, por consiguiente, los requisitos son diferentes. Para yo establecerme como usuario de zona franca, tengo que hacer una inversión mínima de $500,000 en activo fijo, según ese término lo define la ley, alcanzable en 2 años, o crear 50 empleos. Esto sí voy a ser un productor. O sea, si es inversionista de capital o de empleo. Que yo vengo, uno de los dos voy a cumplir. Uno de los dos, exacto. Pensado de que si yo soy intensivo en capital, voy a cumplir el tema de, probablemente el los tema de inversión. $500,000 en 2 años. Y si yo soy intensivo en mano de obra o mezcla, puedo cumplir. Aunque no llegue a los $500,000 en 2 años. Exacto. Por ejemplo, si yo invierto $1,000,000, pero solo ocupo 25 trabajadores, para ponerle un supuesto hipotético, uno de los dos. no podíamos dejar de no atraer esas inversiones, por ejemplo. Claro. Entonces, el gobierno acertadamente dejó cierta flexibilidad para que uno pueda cumplir uno u otro. Si uno va a hacer un DPA, un productor en DPA, el requisito de inversión se hace en $750,000, un poquito más alto, pero también hay que considerar que cuando uno es DPA normalmente uno compra el inmueble donde opera, mientras que lo normal estando en una zona franca es arrendar la nave industrial donde opera. Entonces hay una importante diferencia ahí para efectos de calcular el activo fijo y o los $750,000 o crear 75 empleos. Y eso me permite a mí que me autoricen a mi... Esos son para los DPA. Para los DPA. Son requisitos, son mayores requisitos. Exacto, porque el gobierno busca incentivar más un usuario de zona franca. Un usuario de zona franca, porque en el usuario de zona franca está sujeto a un mayor control aduanero, dado que la zona franca como área extraterritorial está delimitado territorialmente. Todo ingreso y salida es más controlado. Hay una delegación aduanera permanente ahí que regula los ingresos y salidas. ¿Y en los DPA por inspecciones nada más? Toca una fiscalización a posteriori porque hay tantos DPAs que era físicamente imposible que la aduana pueda tener una delegación de aduanas para atendiendo cada DPA. Además, los volúmenes de las operaciones no necesariamente hubiesen justificado tener una persona ahí. Entonces, por eso es que los requisitos tienden a ser un poco más exigentes para los DPAs, pero en definitiva, cualquiera de las dos maneras siguen siendo una posibilidad para el inversionista. ¿Cuántos, tenemos más o menos aproximadamente el número, cuántos DPA tenemos y cuántos usuarios de zona franca? Son aproximadamente 230 personas jurídicas que gozan de beneficios de la ley de zonas francas. Son como 130 DPAs y el resto son usuarios de zonas francas. O sea, más DPA. Hay más DPA. Un poquito más. Hay un poquito más. ¿Cuáles son los incentivos que tienen o los beneficios que tienen, ya sea como DPA o como usuario de zona franca? Otra de las cosas que el gobierno acertadamente promovió es buscar descentralizar un poco los funcionamientos que tenemos en la actividad económica, que tiende a darse en lo que comúnmente llamamos como el Gran San Salvador. Entonces, ellos hicieron una diferenciación y dependiendo de donde usted esté ubicado, tiene mayores incentivos, sea usuario o sea DPA.
Si uno está dentro del área metropolitana salvadoreña, tiene menores incentivos a que si está fuera del área metropolitana salvadoreña. O sea, ¿es zona metropolitana o el resto? Y el resto, exacto. Ajá. Entonces, de una manera no muy técnica, se le llamó fuera del área metropolitana, pero digamos que eso abarca el resto del país. Concepto negativo, lo que no Exacto. es. No es la mejor técnica de redacción, pero es lo que se ideó como la ¿Y norma cuánto tienen práctica. los que están dentro de la zona metropolitana? Aquí está. Si usted está en la zona metro, o sea, digamos que hay elementos comunes en ambos. Todos pueden ingresar sin el pago de derechos arancelarios a la importación u otros tributos a la importación, mercancías a la zona franca. Eso es igual, esté yo dentro del Gran San Salvador o fuera. También yo tengo beneficios que mis adquisiciones son con tasa cero del IVA, es decir, no pago el 13%. ¿Por qué? Porque como yo la mayoría de cosas yo lo exporto, si fuera una gran carga cobrarme a mí un IVA. Donde están las diferencias en materia de impuestos sobre la renta, donde la cual, dependiendo de donde yo esté ubicado, si estoy en San Salvador es 10 o 15 años, mientras que si estoy afuera soy 15 o 20 años, dependiendo del régimen. Y La exención. la exención total. ¿Y qué pasa después cuando cumplen ese periodo? Yo tengo derecho a 20 años más de exenciones parciales, dividido en dos bloques de 10, pagando una tasa preferencial, digamos, del impuesto sobre la renta que esté vigente. ¿Y cuál es el espíritu del legislador al decir, bueno, ya gozaste de la exención total, ahora pues va a ser un poquito menos, o ya no va a ser, o ya no vas a tener? ¿Cuál es? Digamos que esas fueron largas discusiones que tuvimos sobre la benevolencia o no de tener un plazo fijo. Bajo la ley actual hay un plazo indeterminado pero determinable, es decir, yo hoy por hoy tenía derecho, mientras yo tuviera operaciones en el país, podía gozar de las exenciones que me daba la ley. Es decir, nadie puede saber cuánto es, pero hay manera de, o sea, eventualmente se iba a cumplir ese periodo, mientras que hoy tengo 20 años, como le digo, para algunos daba cierta certeza jurídica tener un plazo, saber cuánto dura mi exención. Algunas discusiones se tuvieron sobre la regulación de derechos adquiridos o no en El Salvador. Eso es algo que... O sea, que es menos seguridad. Se valoró al final que es menos seguridad darle un plazo, aunque sea de 20, no sé, de 10, 15, 20 años. Hay gente que dice, por ejemplo... A dejarlo indefinido. Hay gente que dice que es inconstitucional dar beneficios sin un plazo determinado. Como digo, fue una serie de discusiones que tuvimos gobierno y nosotros que estábamos representando a Camtex. AmCham participó mucho también en las discusiones y al final se llegó a una como definición que quizás lo más sano es dar el plazo más largo posible, siendo atractivo como el resto de países de Centroamérica. Nosotros éramos el único país que tenía una exención abierta en el tiempo, todos los demás establecían plazos y fue así como acabamos con los 20 años para los que más exenciones tienen, que fue como derecho comparado también. Exacto, fue una discusión algo complicada y fue, digamos, que con el que todos nos pudimos sentir cómodos. Okay. Y uno tiene 20 años y está fuera de San Salvador en una zona franca. Y es el impuesto sobre la renta y los impuestos municipales también. ¿Y los impuestos municipales pagan? Están sujetos al mismo régimen, 20 años. Al igual que el impuesto sobre la renta. Esos son. Licenciado Ramírez, ¿me iba a decir algo de esto? Bueno, tal vez, como lo ha explicado el licenciado Vázquez, ¿verdad? Sí. Lo ha hecho perfectamente bien. Sin embargo, quisiera tal vez agregar un punto. Uno de los grandes beneficios que hizo también la ley, esta reforma que se hicieron a la ley de las zonas francas es precisamente no gravar el importe de las utilidades de los socios, los que son dueños de la zona franca. Pero entiendo que el Ministerio de Hacienda pidió, ¿no?, que se grabaran en el 5%. ¿Pasó o no pasó? Pasó la prueba, le dio 12 años de gracia. 12 años de gracia, ellos no van a pagar por sus utilidades obtenidas por la inversión. Y otra de los beneficios grandes que trae es que antes la ley de zonas francas supeditaba única y exclusivamente a que su producción la mandaran a su lugar de origen y que precisamente no la comercializaran aquí. Hoy les da la posibilidad que lo puedan comercializar siempre y cuando cumplan las leyes tributarias sobre la comercialización de ese producto. Para ello tiene que crearse un comité que lo va a liderar el Ministerio de Economía y subsecuentemente trabajarlo con otros ministerios
para que este comité libere ciertas zonas donde estas empresas que están en los recintos fiscales ¿Pueden internar? puedan vender sus productos, comercializarlos aquí localmente en El Salvador, siempre y cuando cumplan los impuestos correspondientes a ese tipo de mercadería que van a hacer. Cuando se aquí en El comercializan acá, entran como si fuera cualquier otro comerciante. Porque si no, de lo contrario, sería una desventaja, ¿no? Una desventaja para las compañías que producen pagando los impuestos como la renta y el IVA, ¿verdad? Precisamente esa fue una de las regulaciones que hizo la OMC, la Y no se podía hacer antes. Yo sí tenía entendido que antes se podía también internar los productos. No se hacía, no les permitía comercializarlo. Simplemente lo obligaba a que los mandara a su lugar de origen, precisamente para que ellos no entraran en desventaja con las otras compañías que sí pagaban los debidos impuestos para producir sus mercancías. Ok, licenciado. Ese es uno de los puntos. ¿Me iba a decir algo más, perdón? Sí, pero quizás... Yo ya le había cortado la palabra, sí, discúlpeme. Quizás quisiera centrarme en que además de estos beneficios que hace una innovación nueva, las reformas que se hicieron a la ley de zonas francas, que ya no solamente vamos a estar como enfocados en atraer inversión solamente a la industria textil, abre otros nuevos rubros, por ejemplo, los microprocesadores, que es un rubro nuevo, y los circuitos. Esto quiere decir que podemos atraer inversión como había hace muchísimos años, una empresa que se llama Texas Instrument, aquí en El Salvador, que estaba en el Boulevard del Ejército, que producía microprocesadores y microchip. Pero antes no es que estaba cerrado a textiles, ¿o sí? No. Okay. Lo que sucede es que solo teníamos la tendencia a tener solo textiles, ¿verdad? Pero hoy podemos traer otro tipo de mercancías. Pero lo importante de todo esto es que si El Salvador se enfoca, reestructura su pensamiento de cómo quiere comercializarse internacionalmente, debería de hacer ciertos cambios y potenciar, como bien lo decía la licenciada, la Proesa para poder atraer esta inversión extranjera. De lo contrario, vamos a seguir rezagados hoy por hoy en Centroamérica como el país que menos atrae inversión extranjera. Por ejemplo, Panamá cerró su inversión extranjera en 1.421 millones de dólares. Costa Rica, 1.066 millones de dólares, Nicaragua, 545 millones de dólares, y El Salvador apenas cerró en el 2012 como por 385 mil millones de dólares. La inversión extranjera cayó en un 60% en el primer semestre del 2012, de 292 millones de dólares que llevamos al 2011, a 116 millones de dólares. Entonces, esos son números bien fríos que deberíamos de analizarlos y ver de qué manera no solamente trabajar en este tipo de leyes, que sí son importantes, aclaro, son importantes, pero sigo insistiendo, hasta cierto punto pueden ser cosméticas. Necesitamos hacer reformas un poco más profundas y más amplias para verdaderamente traer inversión extranjera. Y una de ellas es mejorar o reformar el Código de Comercio, reformar la ley de inversión extranjeras hacer más simple la tramitología y la ley del registro de la propiedad. Creo que eso, si se hicieran estas reformas, creo que traeríamos mucha más inversión extranjera. Rápidamente, licenciada Muñoz, ¿cuál es el reto más grande quizás que tiene este nuevo comité que crea esta ley de zona franca, ¿verdad? Ley de Comité Técnico de Zonas Francas. El comité es facilitar el trámite. Obviamente hay un periodo de transición para las empresas que actualmente están acogidas a la ley, que tienen que cumplir con los requisitos que se establecen en las reformas y tienen pues 6 meses para poder actualizar su estatus y obtener los nuevos beneficios. Entonces el comité tiene mucho que ver en procedimientos, en requisitos, en ciertas políticas que pueden emanar del mismo sobre la aplicación, el tema de aduanas. La agilidad y la facilitación del comercio es vital para la zona franca. Concretizar todos los beneficios que se ha pretendido por la los misma beneficios ley, ¿no? Y la simplificación del tema del manejo de mercaderías en fronteras hacia y hacia afuera. Porque sí vemos que muchas veces con el tema de aduanas hay bastante burocracia, hay mucha lentitud. Entonces esta comisión que se ha constituido, pues obviamente tiene como objetivo principal identificar las oportunidades, las fortalezas e identificar quizás nuevas estrategias que se pueden dar en el proceso de promoción.
Bueno, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Agradezco muchísimo a nuestros invitados de esta noche por habernos transmitido sus conocimientos, a ustedes amigos televidentes, ¿verdad? Ya sean como funcionarios, empleados públicos, empleados inclusive, o que se relacionen de cualquier manera con un inversionista extranjero, pues como dijo la licenciada Muñoz, ¿verdad? Estamos representando a nuestro país y finalmente es la cara de nuestro país el que tiene el inversionista extranjero por medio de todos nosotros los salvadoreños. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Este programa se repite el sábado a las 6 de la tarde. Tengan felices fiestas, ¿verdad? De Pascua y que la disfruten todos. Buenas noches. '60s, '70s y los '80s. Yesterday, los clásicos videos musicales de 3 décadas fabulosas, con tus intérpretes favoritos. Yesterday, tu programa. Sintonízalo los sábados a las 3 de la tarde y su repetición los domingos a las 11:30 de la mañana. Por Fusión Televisión, Canal 3.